las aportaciones que hay, el segundo título de la charla, desde la neuropsicología. Yo soy neuropsicóloga, ahora me explicaré un poquito, bueno, pues, mi formación previa y en qué se basan las pruebas, que tiene mucha relación con mi actividad anterior. Ahora mismo yo formo parte como neuropsicóloga de un despacho aquí en San Miguel que se llama Mentalment, que está formado por un equipo de profesionales tanto de psicología como de psiquiatría, y bueno, la parte más relacionada con neuropsicología desde luego la hago yo, pero también con ámbito legal o forense, ¿no? Para ámbito laboral, pero no exclusivamente. Primera pregunta, ¿por qué resulta importante la aportación desde la neuropsicología? Enlazando con lo que comentaba Enrique, un aspecto importante es la necesidad de objetivar. Utilizo mucho esta representación porque me parece muy llamativa. Es un artista que además padece fibromialgia, y aquí representa, bueno, uno de los ataques, fibromialgia, migraña, uno de los ataques de migraña, ¿no? Y como veis, pues es una figura muy abstracta, y el primer problema que tenemos en la sensibilización central en general, y bueno, fibromialgia en particular en casos de dolor, pero bueno, todos los síndromes de sensibilización central, es la subjetividad que presentan. Aquí yo difícilmente podría diferenciar quiénes sois afectados o afectadas de quiénes sois familiares, porque, bueno, y os habrá pasado muchas veces, ¿no?, que os sentís realmente mal, pero que os dicen, pero si haces muy buena cara. Además eso indigna mucho porque dices, bueno, pero ¿y qué, no? Claro, y esta subjetividad, un fenómeno como esto, pues bueno, en el ámbito legal, ¿cómo hacemos? Si es que al fin y al cabo ese determinar objetividad está a la orden del día. Esto es un reto, desde luego, para el ámbito, para la comunidad médica y para la comunidad científica, porque no hemos sido capaces hasta el momento de identificar algo, un marcador que nos relacione de forma muy directa, ¿no? Pero bueno, sí tenemos muchas herramientas para objetivar, que son las que desde el ámbito del comportamiento humano la ciencia ya nos ha demostrado, y que son las que se están pudiendo utilizar, y que en muchísimos casos no se hace por desinformación y porque son muy nuevas, tengo que reconocerlo. Y bueno, nuestro objetivo es contribuir de alguna forma. La primera, bueno, veréis que si habéis podido leer un poco la estructura de la charla, la parte que tiene que ver con el ámbito de la neuropsicología se estructura en dos áreas de evaluación. Una que es de dolor, QST, evaluación sensorial cuantitativa. ¿Esto quién lo hace ahora mismo en España? Pues realmente casi nadie. Lo hacemos nosotros porque hemos utilizado esto en ámbito de investigación. De hecho, la mayoría de vosotros os conozco del grupo de investigación donde yo me formé como investigadora en neurociencia y en dolor crónico. Y son herramientas que hemos utilizado allí porque, claro, el ámbito jurídico quiere objetividad y el ámbito científico, ¿qué quiere? Objetividad. Y aquí los juristas y los científicos tenemos un objetivo común y, oh, qué casualidad, resulta que muchas de las pruebas que utilizamos en el ámbito científico dan la objetividad que necesita el ámbito jurídico. Y casi me atrevería a decir que ha sido mi transición hacia el ámbito hacia el lugar en el que me encuentro ahora, ¿no? Atraída por lo que veía que podía aportar este tipo de pruebas, que en investigación las venimos usando hace años, en el ámbito jurídico que no se estaban utilizando, ¿no? ¿Qué son estas pruebas? Bueno, son una serie de aparatitos que lo que hacen es medir la sensibilidad que tenemos al dolor. La sensibilidad, en este caso, del sistema somatosensorial, ¿no? La sensibilidad a estímulos por presión, la sensibilidad a estímulos por calor, por frío, etc. Bueno, muchas diréis, ¿por qué? ¿De qué sirve esto? Bueno, hay sensibilidad al dolor y es espontánea, y ahora mismo pues no se puede objetivar o no se puede ver en TACs, no se ve en resonancias, no se puede ver en radiografías. Ya sabéis, por descarte se llega muchas veces al diagnóstico y muchísimas por peregrinar después de muchísimos especialistas, ¿no? Bueno, para explicar ¿qué sentido tienen estas pruebas? Voy a explicar un poquito, al menos una pincelada de ámbito teórico, de lo que se sabe desde la neurociencia en los procesos de sensibilización central en general y de fibromialgia en particular. Y bueno, vemos que el dolor es un sistema de defensa, efectivamente es una señal de alarma, es buena. Si yo me quemo un brazo, pues me va a permitir evitar la exposición al sol hasta que se recupere. Si yo me rompo o me fracturo el brazo, pues me permitirá que evite utilizarlo para que se recupere bien y pronto, ¿no? Con lo cual es una señal que es muy adaptativa, pero en 1 de cada 5 pacientes que sufren dolor crónico o que sufren dolor, este se cronifica
sin sentido alguno, es decir, se cronifica de una forma disfuncional, no hay un estímulo, no hay una lesión orgánica, no hay nada y sin embargo el dolor puede continuar. De hecho, son los casos de dolor crónico y desde luego la fibromialgia es uno de los claros exponentes de estos procesos en los que falla el sistema. Era un sistema de alarma que nos iba a proteger, pero ha fallado. Ha fallado y se activa sin estímulo, o sea, con estímulos bajitos o incluso sin estímulos, de forma espontánea. ¿Por qué falla? Bueno, hay muchos factores, aquí yo ya me metería en mi tesis, y ya esto para otra ocasión, pero hay un pequeño vídeo en YouTube de TEDx de una charla, 20 minutitos, muy divulgativa y dinámica, donde hablamos de esto, ¿no? Factores hormonales, factores genéticos, cosas más de la neurociencia que no utilizamos tanto a ámbito legal porque todavía están muy verdes, eso es cierto. Lo que se propone aquí es archiconocido, se puede defender bien en un juicio como asesores del juez, se puede defender sin problemas y con mucha literatura científica que lo respalda. Otros están verdes y desde luego no los ofrecemos, porque ¿para qué? ¿Qué dice la neurociencia? Bueno, que probablemente empezamos en el caso del dolor crónico y sobre todo de fibromialgia con una serie de dolores o de episodios de dolor que se van acumulando a lo largo de la vida, la mayoría de las veces dolores evolutivos normales. En la infancia probablemente dolores de crecimiento, que a mí me hace mucha gracia porque me he encontrado con muchas de vosotras con 60 años diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué son estos dolores? Porque ya crecer no creces y sin embargo persisten, ¿no? Dolores de crecimiento, en otras etapas dolores premenstruales, cefaleas o bueno, dolores de cabeza como los tenemos todos pero a veces más frecuentes o más intensos, algún accidente, algún episodio de una fractura, situaciones normales, embarazo y parto, o sea, está muy relacionado también la mayoría de las afectadas sois mujeres y está muy relacionado con procesos de dolor y hormonales que tienen que ver con embarazo, puerperio, posparto, lactancia puede ser dolorosa, bueno, y etapa adulta tardía. En definitiva, muchos episodios de dolor que son aparentemente normales, pero ¿qué es lo que acaban produciendo? Pues bueno, lo mismo que acaban produciendo en estas acróbatas de aquí, un proceso plástico, neuroplástico. El sistema nervioso se hace experto en comunicar el dolor y lo hace cada vez más y mejor. No normalmente piensa que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, eso es cierto quizá para un sistema inmune, donde sí que es cierto que con una vacuna te exponen al virus a dosis bajas y pues bien, la siguiente exposición todo irá mejor, no se reacciona con enfermedad. Puede ser cierto incluso para el sistema auditivo, yo puedo vivir o me voy a mudar al lado del aeropuerto y el primer avión, el segundo, los voy a escuchar, que vamos, qué barbaridad. Después de un mes de estar allí me habituaré a ese sonido y probablemente ni me entero de cuando pasa el avión o cuando no pasa. Pero con el sistema somatosensorial no ocurre, eso se conoce. Sistema auditivo, es verdad que una señal auditiva me puede avisar de una amenaza, ¿no? Y me voy a poner alerta ante un ruido fuerte, pero si después de ese ruido fuerte no hay nada realmente que me afecte o que me produzca daño, pues yo me habituaré, el sistema nervioso se habituará, es decir, dejará de escucharlo, lo escuchará cada vez menos, ¿no? El sistema somatosensorial, es decir, dolor, en sí mismo es una amenaza. El dolor en sí mismo produce sufrimiento. Por lo tanto, el sistema somatosensorial lo que nos dice, o el sistema nervioso lo que nos dice es que hay que salir corriendo de donde estemos, porque es que estamos sufriendo ya expuestos a dolor. Con lo cual, la lógica es que conforme, y esto no, es una educación que además sería necesario hacerla a la sociedad porque muchas veces sufrir dolor o aguantar dolor se asocia a valentía, y nada que ver, o sea, realmente hay que tener pues una higiene de estos procesos y la prevención que podremos hacer en los próximos años será cuidarse al respecto, ni dejar una muela 5 meses sin tratar, ni dejar una rodilla 1 año sin tratar, ¿no? Sufrir dolor de forma consecutiva pasa factura. Bueno, el sistema nervioso reacciona de esa forma, sensibilizando. Muchas de vosotras o muchos de vosotros habréis notado, bueno, pues que la respuesta podéis responder con dolor a gestos cotidianos como que nos cojan de un brazo, cuando la mayoría no responderíamos con dolor, o personas sanas, e incluso pues con un roce de una sábana. Son procesos que se conocen como hiperalgesia y alodinia, que es lo que precisamente estas herramientas que os presento o que os he presentado nos van a, nos van a medir, porque estar está ahí, pero nos lo van a medir.
Claro ejemplo de las faenas que nos hace el sistema nervioso, el dolor fantasma posamputación, dolores que se dan cuando se ha amputado una extremidad, un miembro, una lesión medular, incluso una mama, en órganos que ni siquiera existen, ¿no? Una lesión se puede dar de un segundo a otro, pero el sistema nervioso no cambia de un segundo a otro y tiene sus fallos. Y este parece que lamentablemente es uno. Sin entrar en mucho detalle, para ya terminar de demostrar en lo que se basa a nivel fisiológico esto, experimentos clásicos que se han hecho ya hace más de una década, donde se deja clarísimo que este proceso es así. Básicamente, resumiendo, tenemos un grupo de pacientes afectados por fibromialgia y un grupo de personas sanas. Y a ambos se les presenta un estímulo de presión para entender cuándo duele. Esto puede ser presión, pero si yo sigo apretando, digo, no, esto ya es dolor. Bien. Y se ve qué percepción hay. Bueno, ¿qué se encuentra? Que el grupo de pacientes con fibromialgia necesita, le basta un estímulo de poquita intensidad para producir la misma sensación de dolor en voluntarios sanos. Es decir, un voluntario sano necesita que el estímulo sea mucho más cañero para que nos produzca la misma percepción de dolor. Pero no solamente eso, porque eso es comportamiento humano, eso es subjetivo. Hasta el momento eso es subjetivo. Sino que si los metemos, o sea, estos grupos al mismo tiempo se les hace una evaluación, un escáner, una resonancia magnética, como muchos habéis realizado, pero funcional, no las que conocemos, para ver qué actividad hay en las áreas del cerebro que procesan el dolor. Y se ve que efectivamente no solamente es subjetivo, que es que efectivamente el cerebro se está activando con la misma intensidad en ambos grupos, pero recordad que el estímulo es mucho más pequeñito en el grupo de pacientes afectados, ¿no? Con lo cual, el cerebro está respondiendo más. En sentido práctico, volviendo al QST, ¿qué hacemos? Dejar claro que eso se está dando así, es decir, valoramos. Por ejemplo, esto es una placa térmica, aquí hacemos una prueba con la yema del dedo índice, ¿no? No hay que temer, no duele, es decir, vamos a buscar el umbral de dolor y estudiamos el inicio de la respuesta al dolor, pero no la tolerancia al dolor, que es el aguantar hasta que no puedas más, no se hace eso. Lo digo porque, para aclarar que no son procesos tampoco tan invasivos, vamos, que no es invasivo. ¿Qué vemos? Bueno, que esa sensibilidad es más alta cuando hay sensibilización central, es que el nombre lo dice, sensibilización. Si en voluntarios sanos, en personas sanas encontramos que para producir dolor, es decir, para pasar de calentito a quemazón, a querer retirar el dedo, necesitamos una temperatura de 45 grados, 46, en pacientes con fibromialgia nos bastan 41 grados y a veces con 39 he visto yo que se retira porque hay dolor, ¿no? Ese valor es un valor de un estímulo físico y ya nos va a permitir ver que esa hiperalgesia y esa alodinia se da, es decir, que esa respuesta exagerada al dolor se está dando. ¿Qué resulta de aquí? Bueno, todo un perfil de la respuesta y de cuándo hay sensibilidad y cuándo no, y lo más importante, creería yo, ¿cómo lo hacemos? Lo más interesante de estas pruebas es que ya hay datos de la población y lo hacemos comparando, es decir, pararse a una temperatura, experimentar dolor a una temperatura de 41 grados, luego, ¿qué representa ese 41 grados? Nosotros, gracias a utilizar todas estas pruebas en los laboratorios, tenemos datos de cientos de pacientes y de cientos de voluntarios sanos. Nosotros, y además utilizamos otros de una red alemana, por si acaso no queda claro que no son solo nuestros, sino que con baremos independientes de población europea también se observa, vamos a ver si ese dato, 41 grados, está donde la mayoría, y es la normalidad estadística, o está muy muy bajo, que es lo que se indica a nivel estadístico como alteración. Y esos son los procesos que tiene la psicología, porque claro, los psicólogos algo está clarísimo, que lidiamos con fenómenos subjetivos continuamente. Solución, lo pasamos todo por la estadística, que no es una solución banal, basta y sobra. ¿Qué encontramos? Bueno, esta es la forma, por ejemplo, en la que se distribuye una población cualquiera, en una variable cualquiera, digamos la altura en los españoles. Vamos a tener, donde hay mayor recuento de personas, la altura media. Bueno, la media en mujeres españolas es 1,63 m. Aquí yo tengo, ¿dónde están? Bueno, los que más o menos se mueven cerca de la media. En los extremos tengo los que se pasan de, los que son muy bajitos o muy altos. Y ya en las puntitas tengo casos clínicos como el enanismo y el gigantismo.
Bueno, pues eso mismo es lo que nos va a dar estas valoraciones y el hecho de tener ya muchos datos para saber si ese número está aquí, en la alteración. Ya primeras aportaciones que pueda dar, bueno, una está clarísima, un primer paso para objetivar algo que en la ciencia ya se sabe y se puede defender muy bien. Otra, la temporalidad del déficit, porque claro, si decimos, fijaos que tal como comentaba Enrique, en función de la cronicidad, pues va a ser de un tipo permanente o no, y va a tener unas connotaciones en el ámbito jurídico, que nosotros no mencionamos en el ámbito clínico, pero que se saben, se dan a entender y si quiera un juicio se aclaran. Pero claro, ¿qué tiene el sistema nervioso? Que lamentablemente es de difícil curación, por no decir no es posible tratarlo, prácticamente muy difícil y no se puede. Yo no digo que la enfermedad sea degenerativa porque nunca nadie lo ha dicho, pero si está en sistema nervioso central, pues como cuando hay una lesión medular, sigue siendo un reto a día de hoy, cómo regeneramos nervios. Entonces, si comprobamos que eso está a nivel del sistema nervioso central, es decir, sobre todo cerebro, pues va a quedar claro, porque la ciencia en eso lo tiene clarísimo, que no se puede curar, o que, que no se puede curar, que realmente no se puede hacer nada. Es neuroplasticidad. Normalmente, lo que el QST aporta en este sentido, yo lo suelo explicar con el paralelismo del sistema eléctrico de una casa. Al fin y al cabo son señales eléctricas, el procesamiento de cualquier estímulo. Si yo tengo la bombilla rota de mi casa, pues equivaldría a tener una lesión a nivel de piel, probablemente, incluso de huesos. Si yo lo que tengo roto es el cable pelado que está detrás del enchufe, yo vengo aquí a enchufar la lámpara y no me va a funcionar. Si yo tengo ya toda esta sala que no me funciona, pues bueno, el típico cuadrito cuando se nos salta la luz, ahí está roto toda esa área. Y que equivaldría, por ejemplo, tener una lesión a nivel de médula y que se irradie a todas las zonas o dermatomas que ese nervio inerva. Y si yo lo que tengo es rota la instalación central de la casa, es que me vaya el enchufe que me vaya y cambie las bombillas que cambie, no me va a funcionar. Por tanto, ¿qué hacemos con QST? Evaluar aquí, evaluar aquí, evaluar aquí, evaluar aquí, 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 y en todos los cuadrantes. Y decimos, no, es que esa baja sensibilidad al dolor, perdón, esa alta sensibilidad al dolor, la tenemos en muchas áreas. Donde la persona siente dolor y donde no. O sea, a mí están protocolizadas. Me da igual si en la yema del dedo índice no tenéis dolor. Este proceso, si es instalación central, ya digo, me vaya el enchufe que me vaya, va a estar alterado. Eso nos descarta y nos dice, bueno, el problema lo tenemos a nivel de cerebro. Esto no se sabe incluso en el ámbito médico. Mucha gente sí, pero muchos no. Hasta el punto que yo lo he visto con muchas de vosotras, cirugías en distintas zonas que no han servido de nada, más que de aumentar episodios de dolor, porque han habido procesos quirúrgicos que nos lo podríamos haber ahorrado, porque eso es como ir a cambiar el cable una y otra vez de un enchufe, pero si es que el enchufe no está mal, cámbiate todas las bombillas de la casa si quieres, pero el problema es instalación central de la casa y no se puede cambiar la instalación central, no, esto es cerebro, por tanto, esto es permanente y crónico. Entonces, por un lado tenemos el valor de cuánto y en comparación con un baremo que representa, fulanito saca un 8 de qué, bueno, ¿qué representa? Un 8 representa que es que, hostia, tenemos al 98% de la población que es más resistente que nosotros, eso es un dato clínico, pero es que además lo tenemos en todos los cuadrantes corporales, con lo cual, ojo, esto es instalación central, ni nervios periféricos, ni epidermis, ni estructuras óseas. La evaluación, hasta aquí QST, ¿no? Es decir, la evaluación que nos va a dar como una herramienta que además esto es aplicable a dolor crónico en general, porque estas consecuencias se dan en procesos de cronificación de dolor. Lo hemos hecho en pacientes en la isla con dolor crónico lumbar y hemos obtenido también estos fenómenos y se ha hecho en migraña. A nivel mundial se han hecho muchísimos cuadros de dolor crónico. Fibromialgia es si aquí tendríamos los pacientes con dolor crónico de espalda, pues fibromialgia mucho más sensibilizado. Además, porque bueno, es un cuadro de dolor generalizado, continuo, que se da ininterrumpidamente todo el día, con lo cual la clínica es más severa y correlaciona. ¿Por qué una evaluación neurocognitiva? Porque bueno, esto sí,
tiene que ver con procesos somatosensoriales, pero luego vamos a la parte cognitiva. Normalmente hay una linealidad. Si hay un síntoma físico, estoy limitado para actividades con carga física. Bueno, es decir, si yo tengo dolor crónico y soy camarera de piso, pues vale, pues puede ser que la consecuencia es que estoy limitada para mi profesión habitual. ¿Y qué pasa? ¿Y esa camarera de piso de 55 años se va a poner a aprender o a hacerse un FP, auxiliar administrativo? Pues si el dolor crónico se acompaña de déficit cognitivo, ¿por qué vamos a obviarlo? Hay que ir a analizarlo y a evaluarlo y a plasmarlo, y desde luego es una aportación clarísima en fatiga crónica y en otras muchas enfermedades orgánicas que, claro, desde el momento en que yo tengo una enfermedad orgánica puedo tener un deterioro cognitivo. Por deterioro cognitivo me refiero a capacidad de atención, de concentración, de memoria, velocidad de procesamiento, vamos, mental. Y el deterioro cognitivo se ha visto en pacientes tratados con quimioterapia, en adicciones, en muchísimas enfermedades orgánicas, pero es que en este caso además tenemos casi o sea, es un imperativo utilizarlo, porque si es necesario algo objetivo, esto permite objetivarlo y son cuadros donde lamentablemente no hay mucho donde elegir para objetivar, por no decir nada, pues no desperdiciemos una herramienta de este tipo. Entonces, no, el síntoma físico, porque además esto se ha caracterizado en fibromialgia, se llama fibroniebla, esa sensación de funcionar en una especie de niebla, todo muy, muy lento, muy... Bueno, es que claro, el dolor crónico, la fatiga en general consumen recursos cognitivos. Yo no puedo estar al 100% en una tarea si estoy sintiendo un dolor intenso y además continuo. Y además si esto lo prolongamos en el tiempo, incluso evito circunstancias y esto me produce un deterioro mayor, en fin, no sé. Pero está claro que hay un deterioro cognitivo. Aprender una profesión nueva a ciertas edades y sobre todo con ciertas patologías no es posible, porque el aprendizaje de una nueva profesión implica mover toda la maquinaria cognitiva. Con lo cual, yo creo que la neuropsicología aportará mucho para argumentar eso. No es posible llevar a cabo aprendizajes de nuevas profesiones así, cuando hay población con deterioro cognitivo. Evaluación neurocognitiva por vicio, que nos encanta la parte cognitiva porque le podemos sacar mucho partido, pero debería llamarse neuropsicológica. También aspectos emocionales, ansiedad, estado de ánimo, etcétera, se evalúan. ¿Cómo? Bueno, ahora mediante entrevista y autoinforme, es decir, cuestionarios. Eso es subjetivo, también tengo que decirlo, con lo cual se habla y se mantiene y se refleja como una pincelada. De aquí salen, pues bueno, perfiles que sí utilizan datos estadísticos, en psicología siempre datos estadísticos, pero bueno, al fin y al cabo es la respuesta que hacemos a unas preguntas, no la respuesta de retirada a un estímulo psicofísico. En fin, toda la escala de objetividad tiene sus puntos. En la evaluación cognitiva que evaluamos, pues nos atención, concentración, memoria verbal, visual, praxis, lenguaje, comprensión, aprendizaje abstracto, inhibición, bueno, en fin, todo. Se evalúa todo, tenemos pruebas específicas, son pruebas que están ya digo, validadas o estandarizadas con sus baremos de población general, para que el resultado sea, toda una serie de... Esta es solo la mitad de una tabla, la tabla era mucho más larga, y que nos va a decir dónde está alteración, es decir, enanismo, entendedme la analogía, donde hay un rendimiento bajo, y donde pues es normal o incluso alto, ¿no? Y estos percentiles, percentil representa eso, porcentaje de la población encima de mi ejecución. Percentil 2 es que yo he rendido, fulanito ha sacado un 8 en la prueba, pero ese 8 representa que el 98% de la población lo hace mejor que él. Pues entonces hay algo, porque si el 98% de la población normal lo hace mejor, es que hay una alteración clara de eso, de lo que sea que haya. Con lo cual, ya digo, aquí vamos a tener lo que es alteración estadística, el rendimiento normal y el que pueda ser incluso alto. Otras aportaciones de este tipo de pruebas, la posibilidad de hacer un seguimiento, es decir, bueno, Enrique nos lo confirmará, pero hay posibilidad de solicitar agravamientos. Si se solicitan agravamientos, a lo mejor hoy nos deniegan un proceso, una solicitud, lo que sea, pero si tenemos los datos almacenados y de aquí a 2 años podemos contrastar y decir, bueno, en el 2016 me lo denegasteis, pero mira, es que en el 2018 estoy peor. Eso también hay que objetivarlo. Y si yo tengo puntuaciones estadísticas del 2017 y después también tengo una evaluación en 2019, puedo
adjuntar un informe específicamente diseñado a justificar que ha habido un agravamiento y que en las pruebas lo vemos. De hecho, QST, es decir, la medición de umbrales mediante todos estos aparatitos, la ciencia ha demostrado en muchos estudios que correlacionan con los años de dolor, es decir, a más años de dolor, más sensibilidad al dolor, ¿vale? Con lo cual, me espero que efectivamente aquí puedo aguantar hasta 41 grados centígrados, pero es que en el 2019 ya respondo con dolor ante 39 grados centígrados. Pues todo eso con la estadística, claro, ¿qué es importante para eso? Que hagamos informe o no, pues haya una foto de qué situación estamos en el 2017, por poner un ejemplo. Y por lo menos tenemos ahí la información. Que después se utiliza o no porque se puede solicitar un agravamiento o no, bueno, pero por lo menos está. La evaluación cognitiva, más aportaciones que nos va a dar, también el QST, la veracidad, si estamos en situaciones en las que no es posible, en las que es difícil objetivarlo, pues claro, el mayor temor esto es desde luego un reto a la ciencia de la medicina, pero el mayor temor de la administración es que esto sea una ventana a la especulación, y es lógico que sea así. Tenemos herramientas desde la neuropsicología y la evaluación QST de entrada, yo creo que sería una de las mejores que de hecho fuimos premiados por proponer el uso de QST en un premio nacional para controlar estos casos, es decir, la posibilidad de que se especule. ¿Qué son? Son pruebas específicas diseñadas para controlar que las respuestas son coherentes y que por tanto el conjunto de la evaluación no se sospecha no se sospecha que se esté especulando, y esto es fantástico porque aunque el origen de estas pruebas está, por ejemplo, en el ámbito de lesiones o traumatismos craneoencefálicos tras accidentes, por la reclamación de seguros y demás, cada vez más contamos con datos de población con dolor crónico, porque volvemos a la imagen inicial de lo subjetivo que es tan subjetivo que si la especulación es un problema, pues vamos a utilizar todo el arsenal de pruebas que tenemos para identificar la especulación y digamos, oiga, yo lo he evaluado y no, las pruebas no lo indican. Y si las pruebas lo indican, yo por eso siempre animo a tranquilamente relajarse y responder con lo que uno pueda y lo que no pueda no, y ya está. Y porque se controla y nunca no sabréis cuándo se controla y cuándo no avisamos de qué pruebas son, con lo cual en cualquier momento pues lo tenemos todo controlado, y esto es muy buen argumento que es interesante incluir. Bueno, ya digo, para el seguimiento lo ideal es tener unas pruebas ahora en el 2017 y otras pruebas en el 2019 y saber, es que fulanito ha pasado de un 8 a un 6, que es un percentil de un 20 a un 5. Esto es una situación que se ha agravado. Pero también la neuropsicología nos permite estimar qué funcionamiento hay antes. Es decir, nosotros podemos tener un funcionamiento bajo en atención. Generalmente, en estos procesos que encontramos, pues eso, sobre todo dificultades de atención. Pero como la atención filtra todo, pues acaban dándose también en otras áreas. Pero bueno, cada caso es diferente, pero bueno, sí que hay deterioros cognitivos que se pueden identificar perfectamente. Yo puedo tener un rendimiento bajo, no clínico, bajo pero en el rango de normalidad. Es decir, no mido 1,63 pero mido 1,55, bueno, es baja pero no es enana. Vale, puedo tener un rendimiento bajo y parece que no interfiere, pero ojo, hay que enlazarlo con la actividad profesional. Y ese rendimiento bajo a lo mejor antes era excelente. Bueno, por ejemplo, en praxias es la capacidad de dibujo. Claro, si yo tengo poca capacidad de dibujo pero soy arquitecto, es muy importante. Y si además mi capacidad previa era muy superior, bajo significa que ha habido una merma importante. Esa estimación también se puede hacer. Ya el futuro, nuevos métodos. Bueno, tanto Enrique como yo tenemos una apuesta de estar bien al tanto de lo que pasa, de estar muy actualizados, porque como el campo es muy exigente al respecto, necesita continuamente esto. Una de las posibilidades que a futuro se puede aplicar, claro que encontramos que una cosa es el rendimiento en despacho, en la hora de evaluación, que hagamos, son muchas más horas de evaluación. Bueno, en una sesión de 2 horas habrá un rendimiento, pero claro, ¿qué pasa? Me ha pasado muchísimos casos de decir, es que yo mientras tenga estímulo respondo, pero esto me hará estar en cama 3 días. Yo se lo sé, lo sabéis todos, yo lo llamo resaca eso, salvando las distancias.
Bueno, al fin y al cabo realmente lo que sería interesante es conseguir, mediante aplicaciones móviles, mediante sensores, mediante herramientas que la tecnología cada vez más nos dé, información incluso por periodos muy prolongados, un año, de cómo es el día a día, de cuáles son los patrones de actividad y de inactividad que pueda haber. Esto es un poco futurista, pero no tanto, porque la tecnología está disponible. Y estos son los datos que, bueno, que realmente al final interesan, que es el funcionamiento en el día a día. Para concluir, ¿para qué nos sirve este tipo de evaluaciones? Bueno, ya sabéis, comenta objetivar el carácter crónico versus temporal, ¿no? Instalación central. Objetivar pues esa sensibilización, es decir, ver si realmente el umbral es bajo y qué percentil estadístico, qué dato estadístico corresponde comparado con personas de la misma edad y sexo. Objetivar el déficit cognitivo que acompaña el deterioro, que aunque sea un deterioro físico, que mucho es cognitivo, la fatiga crónica implica sobre todo a nivel cognitivo. La veracidad del déficit y poder respaldar ante todo que no se ha visto nada que resulte inconsistente, controlado de forma específica, y controlar también o objetivar el agravamiento que se pueda dar conforme pasa el tiempo. Un resumen pues, de las ventajas que aporta y que bueno, yo creo que son valiosas. Agradeceros, con esto terminamos y empezamos pues bueno,